Hola, hola, bienvenidos al primer episodio de Susurros de Papel, el podcast donde leemos, sentimos y chismeamos, sobre todo lo que los libros nos hacen vivir. Yo soy Abby, tengo 24 años, soy estudiante de psicología y soy chilena. Y sí, soy de las que lloran con los finales y recomiendo los libros como si fueran terapia. Hola, yo soy la Connie, tengo 23 años, estudio educación parvularia acá en Viña, de la ciudad donde soy, y soy de Chile. Me encanta leer principalmente historias de romance, drama y otros personajes que me dejen como en crisis emocional. Ya, y lo más importante es que juntas armamos este espacio para hablar de esos libros que nos hacen sentir tanto en el corazoncito. Y necesitamos desahogarnos con alguien más, por eso estamos haciendo este podcast. Hoy traemos un título muy especial. ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que ha hecho temblar estanterías y ha llenado los corazones de todos y todas ustedes. Y estoy hablando de Alas de Sangre de Rebeca Yarros. Este libro donde los dragones no son mascotas, porque las heridas no son solo físicas y los vínculos queman. Aquí es donde los dragones eligen con quién vincularse, entonces por eso digo que no son mascotas. Esta primera parte va a ser sin spoilers, pero al final sí vamos a dar un poquito de spoilers. Ya, así que les voy a dar unos consejos. Número 1, preparen su armadura emocional. Número 2, respiren hondo. Y por último, abracen su lado lector más valiente, porque prepárense que vamos a entrar a Basquiat. Abby, ¿cómo fue para ti entrar a este mundo? ¿Qué te pasó al conocer Basquiat? La verdad fue un golpe directo al corazón porque la historia no me dio tiempo de prepararme y desde la primera página había esa tensión, esa adrenalina y ese miedo de no saber si tu personaje favorito iban a sobrevivir o no. Me pasó algo muy parecido. Siento que en este mundo como que todo está al límite y si bien hay magia, no es como algo suave y yo sentí que había peligro como en todas partes y eso yo lo sentía como en el cuerpo mientras leía. Y hablemos por favor de la academia, de Basquiat. Basquiat se llamaba, ¿verdad? Sí. Es imponente, es cruel, es fascinante. A mí me daban ganas de estar ahí y de salir corriendo al mismo tiempo. Hay algo que me gustó que no me pasó con otros libros y es que no te explican todo desde el principio. Entonces uno va entendiendo como el sistema, la jerarquía, las reglas junto con los personajes. Como que uno va viviendo lo que viven ellos. Súper sí, y aparte esto te obliga como a estar alerta porque eres como parte de la historia, pues no es como que la historia se narró al principio y te dijeron como todo lo que iba a pasar, sino que tú tienes que ir viviendo con ellos todo lo que iba pasando pasito a pasito. Sí, y hay algo muy inmersivo en la forma en que está narrado. Encuentro que la autora sabe cómo meternos en este campo de batalla sin que nos demos cuenta. Y ahora hablemos de los personajes. El primer personaje que tengo que comentar es Violet. ¿Qué protagonista más potente? Ella es todo lo que me gusta en un personaje principal. No porque sea como la más fuerte físicamente, de hecho es como la más frágil, pero su fuerza estaba en otro lado, en la cabeza, en el corazón, en su capacidad de resistir, porque esta mujer era la definición de resiliente. A mí me encanta cómo no se priva de mostrarse vulnerable, pero aún así ella toma decisiones que son igual fuertes durante el libro. Y yo encuentro que las cualidades que más la definen es que es inteligente, observadora, sensible y que finalmente ella no está ahí para complacer a nadie. Y hablemos también de los personajes secundarios. Los personajes secundarios son oro puro, porque hay tensión, hay dinámicas complejas y cada interacción tiene peso relevante en la historia. Ya, eso para mí siento que fue clave porque no hay personajes de relleno en esta historia, porque todos tienen algo que decir, todos aportan algo a la historia y hay algo que esconden o algo que defienden, sí o sí tienen como una relevancia. Y lo mejor para mí es que no sabía cómo si odiarlos o amarlos porque nadie era completamente bueno o completamente malo. Todos eran como ahí al medio, como que todos estaban quebrados de alguna forma y eso los hacía más humanos y yo me sentía mucho más cercana a ellos, como si yo pudiera ser parte de la historia. Ya, y yo debo confesar que con los personajes en algunos momentos me daba ganas de abrazarlos y en otros de en verdad tirarles el libro por la cabeza. Todos me importaron, pero sentí que en distintas partes me pasó esto con todos. Exacto, y si un libro logra eso es porque ya ganó y es porque es un libro que está bien redactado, porque tiene esa chispa, lo tiene todo. Ya, y ahora sí hablemos de lo que yo sé a muchas y a muchos les gusta, que es los dragones. Porque si vas a adentrarte en este mundo, los dragones son muy esenciales. Primero, los dragones. Yo no sabía cómo pronunciarlos. Porque los nombres eran muy complejos. De hecho, voy a tratar de decir el de Tern. Según yo era Ternenach. Sí, algo así. Y el de Andarna, yo le decía Andarna porque no lograba decir el nombre completo. Ya. Y el otro, los dragones no son como el adorno del jinete.
Es como que los dragones eran personajes principales. Ellos tenían decisión, tenían el humor, códigos propios. Y a mí me pasó primero lo mismo que con, digo, lo de los nombres. Ya, exactamente. Al final le decía como por el diminutivo que tenían ellos, pero los nombres completos nunca los supe pronunciar. Y lo que me gustó de esto de los dragones es que tenían un vínculo muy especial con su jinete. Y que no era algo automático ni forzado. En verdad, se iba como construyendo a medida que ellos iban como generando más confianza. Es algo que se construye y sí o sí se respeta. Sí, y igual era súper fuerte la jerarquía que había entre ellos, por la forma en la que se comunicaban, cómo ellos elegían con quién comunicarse y con quién no. O sea, si tenías acceso a comunicarte con un dragón, era porque eras elegido. Si no, no podías escucharlo de ninguna forma. Todo esto le agrega capas a la historia y no es solo como fantasía, sino que es una cultura completa, con leyes, con la trama, con todo. Ya, y más allá como de los dragones que ya hablamos, el mundo de ellos tiene historia, tiene política, tiene conflictos sociales. Estamos hablando de una sociedad en guerra y que tiene sus propias tensiones internas, y eso igual siento que lo hace mucho más interesante. El libro tiene muchos elementos que juntos lo hacen de verdad una obra maestra. Pero todo eso que dice la Connie se va revelando de a poco, de forma orgánica. Yo nunca sentí que me estaban dando una clase de historia forzada, así como aburrida, latera, nada. Como que toda esta parte de la historia la ibas leyendo y como que la ibas entendiendo y te hacían sentir parte. Entonces no era como la típica clase de historia que te aburre. Y yo creo que eso fue clave para no querer soltar el libro, porque en verdad siempre había algo nuevo que descubrir y era como un mapa que se desplegaba con cada capítulo. Siempre había algo que te iba a tener enganchada. Ahora hablemos de la emoción que se sintió con este libro. Yo creo que una de las razones por la que este libro resonó tanto es porque habla de cosas muy reales debajo de toda la magia, pues. O sea, las guerras, los conflictos sociales, todo eso son cosas que pasan en nuestro mundo, sino solamente están como cubiertos como con magia. Sí, y creo que trata temas muy, muy humanos, muy reales, como el miedo a fallar, el no estar a la altura, el deseo de pertenecer, el dolor de perder, la fuerza de elegir tu camino. Todo eso está ahí y uno se puede sentir identificado con algunos de los personajes porque les pasan cosas que en verdad le puede pasar a cualquiera. Y sin spoilearles, hay decisiones que te van a romper el alma. Momentos donde el libro te obliga a detenerte y tener que respirar y procesar lo que estás leyendo, porque son partes, si te encariñas con los personajes, son partes duras. Sí, a mí me pasó que terminé de leer el libro y sentí que en verdad me había cambiado un poco, como que si hubiese estado entrenando con Violet y cargara como con todas esas cicatrices emocionales que tenía ella, y con el resto de los personajes también. Y yo creo que eso es lo mejor que puede hacer un libro, po. No solo entretenerte, sino que dejarte algo en el corazón, como una enseñanza o una emoción o algo que tú digas como, oye, este libro a mí me marcó, este libro me dejó una espinita en el corazón que no me puedo sacar. Ya, y ahora creo que deberíamos pasar a la parte con spoiler, así que si no han leído el libro, deténganse aquí y vuelven cuando lo hayan completado. Y si ya lo leyeron, esta es la parte para que escuchen y también puedan comentarnos si están de acuerdo con lo que pensábamos, si no, y hablemos de todas esas cosas que sí o sí nos marcaron. Ya, yo creo que el primer acontecimiento como súper importante que a mí me marcó y me dejó huella en mi corazoncito fue la muerte de Liam. Cuando murió Liam, yo lloré, yo sufrí, yo estaba con el libro en la cara, llorando a más no poder, porque la muerte de él fue heroica, porque él murió salvando a Violet y fue a su dragón al que asesinaron en realidad, pero como si se muere el dragón, el jinete también. A mí en verdad, ya debo admitir que cuando empecé a leer Alas de Sangre, todo mi TikTok era Alas de Sangre, entonces yo vi ese spoiler de que Liam moría, pero entonces estaba preparada, creía yo. Pero cuando llegué a esa parte y cómo lo relatan, cómo lo escribió la autora, las emociones, yo sentí que me destruyó emocionalmente, aunque supiera lo que iba a pasar, como no puedo creerlo. Yo estoy segura que si en este momento me releyera el libro, me dolería de la misma forma que cuando lo leí la primera vez. Es que yo creo que eso, la forma en la que escribió la autora la muerte de Liam es lo que te toca el corazón, porque está muy bien redactada la forma en la que el suceso, en cómo falleció este personaje. Sí, también lo que viene después, porque no es algo como que quizá muere y después, no sé, pasan algunas semanas y retoma la historia. No, acá igual te cuentan un poco cómo va ese duelo entre los amigos, en el sentirse culpables, en extrañarlo, y eso igual me gustó harto. Igual, siguiendo un poquito con la muerte de Liam,
a mí me fascinó mucho la frase que le dijo, porque Violet estaba enojada con Liam antes de que él muriera. Y él le dice, sí somos amigos, Violet. Siempre fuimos amigos. Hoy esa Ay, parte a mí sí. me dolió el corazón. Sí, es verdad. Siento que me marcó. Y otra de las cosas que me marcó fue la aparición de Brennan. Como, te juro que yo sabía que algo pasaba con ese personaje desde el principio. Como que algo ahí no estaba terminado ni me cuadraba en su historia. Pero yo pensé que lo iban a mostrar como esa revelación iba a estar como, no sé, quizá... una conversación de Violet con él en el pasado, o Violet descubriendo una carta, pero que él estuviera vivo, no, eso de verdad no me lo esperaba, y que apareciera como en las últimas páginas, no, me dejó como demasiado intrigada para seguir con el segundo. Yo, hablando de la aparición de Brennan, cuando yo sabía que Brennan iba a aparecer en algún momento, y cuando apareció en el libro que le había regalado Mira a Violet, yo dije ya, aquí está la aparición de Brennan. Eso para mí estaba como cerrado, y cuando leo al final como Brennan está vivo y le dice bienvenida a la revolución, yo dije, ¿qué? Wow. Y me volví literalmente loca con eso. Yo dije, tengo que leer sí o sí el segundo libro porque esto no puede quedar así. Ahora hablemos de Dane Aetos. Amaba porque dije, el mejor amigo preocupado, la quiere, la cuida, pero después, Dane Aetos, traicionero y la... Yo lo pondría en top de personajes más odiados del libro, pero debo decir que quizá por intuición, yo desde el principio había algo raro, porque esto de sobreprotegerla demasiado ya se entendía como al principio, pero después ella le decía como puedo y le demostraba que podía, y él seguía como ahí, como casi que la llevaba a la fuerza donde lo escriba y no la dejaba donde finalmente ella quería estar. Y yo eso... Desde ahí que lo encontraba como medio raro, pero no lo odiaba. Claramente lo odié cuando pasó todo lo demás. Ya que mencionaste el top de personajes odiados, yo odié a Jack Barlow. ¿Quién no odió a Jack Barlow? Por favor, dígame. Ya, no, es que ahí, amiga, nosotras tenemos una diferencia porque yo ya me leí los 3 libros, entonces yo lo odio aún más. Claramente no voy a decir spoiler de esto porque es para los otros libros, pero de verdad lo vas a odiar cada vez más. No hay un momento en que tú digas como este personaje te cae bien, no, porque a diferencia, por ejemplo, con el otro, el que hablamos, con el mejor amigo de Violet, siento que en los otros libros igual hubo momentos en que me caía bien, pero este Jack no, yo lo odio. Me acabas de dar un spoiler a mí, o sea que Jack Barlow está vivo. No, corta esa parte. Sí, porque según yo había muerto y tú me dices que lo voy a odiar más, o sea que está vivo. Podría haber sido que lo va a odiar por cosas que hizo antes. No, ya me dijiste, está vivo. O sea, en verdad sí está muerto, pero después lo reviven, pero bueno. Rebeca, ¿por qué lo reviviste? Pero sí murió, real murió. Sí, no, en verdad fue como uno de los momentos claves, junto con otro que fue la traición esta que también se ve en las últimas páginas. Esta supuesta traición de Xaden a Violet, que yo en lo personal encontré que ya yo lo hubiese perdonado, porque encontraba que claro, la mentira siempre está mal, pero en verdad lo que él estaba haciendo, toda esta revolución, era como que tenía peso, era muy relevante, tenía mucho sentido y tenía motivos para no contarle, y finalmente igual se le iba a terminar revelando, pero claro, pasó esto y se enteró de otra forma. Sí, yo creo que Violet, bueno, si yo hubiera sido Violet, lo hubiera perdonado. Es que cómo no perdonar a Xaden. Ah, sí. Segundo, siento que exageró porque le mintió con una razón justificada, o sea, había un motivo detrás. No fue como que te mentí porque se me dio la gana, no. Le mintió porque la podía poner en riesgo al fin y al cabo. Sí, eso, como que de verdad siento que yo lo hubiese perdonado, no lo sé. Quizá hay que estar en la situación, pero bueno, igual vamos a estar leyendo sus comentarios respecto a qué les parece todo esto que estamos comentando. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrían perdonado a Xaden o no lo habrían perdonado? Sí, eso queremos saber. ¿Y qué tanto le impactó la muerte de Liam? Y si se esperaba o no la aparición de Brennan. Lo dejan en los comentarios. Pero bueno, hasta aquí va a llegar nuestro capítulo sobre Alas de Sangre. Si ya lo leyeron, cuéntenos qué les hizo sentir, si se emocionaron, si gritaron o si se enamoraron de algún personaje. Y si todavía no lo leyeron, este es su llamado. Y aprovechamos de darle las gracias por acompañarnos en este episodio, el primero, el oficial.
en Susurros de Papel, donde cada historia vibra y cada lectura deja huella. Síganos en redes sociales, recomiéndanos libros que quieran escuchar en este podcast y compartan este episodio si les gustó. Estamos para ustedes, comunidad lectora. Y recuerden, las páginas no solo se leen, También se susurran.